8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados, el señor asambleísta Andrés Castillo Maldonado y el jurista y constitucionalista doctor Ismael Quintana. Les invitamos para hablar de un tema de interés. Este escándalo que se ha formado por la actuación del señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy, quien con el legítimo derecho que le asiste deberá comparecer a la Asamblea Nacional a una respuesta de orden político. La instancia es de la fiscalización política, otra es el ámbito penal. Aquí es una fiscalización política a la que tiene derecho y la atribución la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto merece precisiones, porque quien de alguna manera encendió este tema, cuando ya había cuestionamientos desde la elección en el Consejo de Participación Ciudadana, la semana anterior un reconocido penalista, el doctor Felipe Rodríguez, denunció en su columna de primicias, es decir, un artículo con la firma de él, hechos que señaló las presiones a un juez anticorrupción que terminó renunciando, le quitaron la seguridad, es un problema del Ministerio del Interior, le quitaron la seguridad y en la propia audiencia, cuando juzgaba a un presunto lavador de activos, recibió amenazas. Ayer se hizo testimonio de la actuación del director provincial del ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Tengo en mis manos la renuncia de él. Sin embargo, en esta renuncia tampoco él señala que le llamó al juez Carlos Patricio Serrano Lucero para que, como ayer testimonió el audio Teleamazonas, dijo que le pedía al juez que le ponga atención a la defensa del serbio, quien luego fue sentenciado, quien incluso por video, que conste que la fiscalía deberá investigar, y consta una amenaza que formula a quienes eran miembros del Tribunal Penal que dictaron la sentencia de 10 años. Con estas consideraciones hubo un debate en la Asamblea Nacional y el propio asambleísta Andrés Castillo Maldonado propuso la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura. Quizás lo que ayer glosamos, y voy a repetir, y tengo la aclaración, por cierto, del señor asambleísta, de el señalamiento de que hubo rumores. A renglón seguido, el señor asambleísta tendrá la oportunidad de responder. No habla solo de rumores, sino también de acusaciones. Cierto es, mi glosa fue al tema rumores, ya no es un rumor. Hay acusaciones, sí. Lo que dice el señor asambleísta, no son rumores cuando hay una denuncia grave a través de un medio digital, primicias, como hizo Felipe Rodríguez. Aquí hay un señalamiento claro de esto que, reitero, en el ámbito penal tendrá que investigar la Fiscalía y en el ámbito político tendrá que responder el presidente del Consejo de la Judicatura, porque pudiese llegarse a un juicio político que tiene atribución la Asamblea Nacional. Señor asambleísta Andrés Castillo, bienvenido. ¿Cuál es su mirada de este caso que deberá responder en su comparecencia el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy? Muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Un saludo para usted, por supuesto, para el gran Ismael Quintana y para quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Sí, quiero comenzar un poco aclarando lo de ayer, ¿ya? ¿Ya? Sí, en efecto, yo en la sesión del Pleno hablé de rumores, pero también hablé de acusaciones. No hablé de denuncias, quizás por mi deformación profesional,
porque la denuncia ya es un acto jurídico formalmente actuado ante la Fiscalía y no hay nada de eso. Es decir, lo único que hay es una noticia criminal. Inclusive el mismo Felipe Rodríguez en su escrito dice, tómese esto como una noticia criminal. La noticia criminal no es lo mismo que una denuncia. Entonces, estamos frente a rumores, estamos frente a acusaciones, estamos frente a un escándalo que por supuesto que hay que darle trámite, que por supuesto hay que llevar adelante todos los procedimientos dentro de la Asamblea, y esa es la razón para la cual yo mismo el día jueves hice ya un requerimiento de información al Consejo de la Judicatura. Es decir, a través de documentos oficiales, yo he pedido que el presidente del Consejo de la Judicatura explique a mi despacho y por mi despacho al país varias situaciones. Por ejemplo, la situación jurídica laboral del doctor Serrano. ¿Cuál es la situación actual? Si es que ha presentado la renuncia y se la han aceptado o no, porque eso es lo que él dice, que no le han aceptado la renuncia. Si no le han aceptado la renuncia, las razones por las cuales no lo han hecho. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de aceptarle la renuncia? El tema de la cápsula de seguridad del doctor Serrano, si la tenía, no la tenía, en qué condiciones, cuál es el nivel de riesgo, por qué le retiraron. Eso es el inicio de todo lo demás. Por supuesto que el presidente Olsen, con visión, con sentido de la oportunidad y sobre todo con sentido común, no se agotó solamente en mi requerimiento de información, sino que convoca al Pleno. Y en el Pleno nosotros hacemos esta resolución que yo propuse, en la cual se establecen dos cosas importantes en la resolución. Primero, que se le convoque a Godoy al Pleno de la Asamblea Nacional, y segundo, que la Comisión de Justicia inicie un proceso de control político paralelamente a la convocatoria de Godoy, sin perjuicio de lo que pueda pasar después. Es decir, si es que después de esa comparecencia, que es informativa, no existen suficientes elementos que nos permitan concluir que aquí ya se ha aclarado todo, pues se iniciará lo que se tenga que iniciar, pero más o menos por ahí fue el tema. Y finalmente, solo quiero concluir con este punto, Miguel, si me lo permite. A mí sí me da vergüenza la supuesta renuncia del señor Gaibor. Es decir, en la renuncia, en el comunicado de prensa que ya saca en redes sociales, sale a decir él muy orondo que en el mes de agosto, cuando él asumió el cargo, se había ejecutado el 31% del presupuesto. El año pasado, ahora, y el 99%, dice. A mí qué me importa cuándo ejecutó, pues, es decir, ahora estamos otra vez con la lógica del robó, pero hizo obra. O sea, él no es pues que se le está pidiendo la renuncia por falta de ejecución presupuestaria, pues. Se le está pidiendo la renuncia porque hay una evidencia de que él estuvo haciendo actos que no debía hacer. Así es que no mezclemos peras con papayas, doctor Gaibor. Eso nada más. Sí, precisamente uno pudo haber esperado, doctor Andrés Castillo Maldonado, que él diga que no presionó, aunque hay el audio, no le llamó al juez, cosa que no es común, como él dice textualmente, al juez Carlos Patricio Serrano Lucero, que le ponga atención a la defensa del serbio. O sea, no es correcto eso, que un director provincial llame al juez para eso. Y que se ponga la orden de la justicia y que diga que él está dispuesto a decir lo que tenga que decir en el marco de un proceso investigativo. Eso era lo decente. Pues no me venga con el cuento del presupuesto. Pues a nadie le están diciendo que, a él no se le está diciendo que se va por falta de ejecución presupuestaria, que no sea conchudo. Ese tipo de cosas no pueden decir. No nos falten el respeto a la gente. No nos crean estúpidos. Ese tipo de cosas no pueden salir a decir abiertamente como que aquí no pasa nada. Por esto debe responder también el presidente del Consejo de la Judicatura. No, cada cual renuncia como quiere, pues, pero aquí el problema no es la ejecución presupuestaria. Está muy bien que ejecutar el presupuesto. Así es. No es materia de discusión eso. Sí. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. A ver, su opinión respecto de esto. Gracias por la invitación, Miguel. Buenos días. Un abrazo para la audiencia y, por supuesto, siempre para mí es un gusto estar con mi buen amigo Andrés Castillo. Yo tengo varias cosas. La primera es, yo quisiera que el Andrés me explique cuál es la razón de la demora en el inicio del juicio político. Digo esto porque por menos se han hecho juicios políticos, te digo, mirante a los ojos, bien torpes, como el del Albán Molestina. Caso Albán Molestina me pareció una locura. Por menos se hizo un juicio político flash
sobre la base de un voto salvado del Tribunal Contencioso Electoral, y ahí sí no estuvimos dilatando el tema o pateando la pelota, diciendo, bueno, comparezca dentro de 8 días y presénteme la información, sino que de una se presentó como correspondía, según la acusación, el pedido de juicio político, y se instruyó todo el trámite que vos y yo no sabemos de memoria, comisión de fiscalización y luego el pleno. Entonces, francamente aquí, yo estoy de acuerdo con usted, esto ya deja de ser un rumor y pasa, y vos acabas de usar la palabra correcta, pasa a haber una evidencia muy clara de que ahí hubo un alto funcionario nombrado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por eso, mi particular punto de vista es que aquí hay responsabilidad política no solo de Godoy, sino también de los otros 4 que están bien calladitos y sentaditos ahí, porque los directores provinciales, según el Código de la Función Judicial, no se nombran por el presidente de la Judicatura, se nombran por el Pleno. Y aquí hay una responsabilidad política de los otros 4 que están lavándose las manos también. Entonces, el hecho concreto es que tenemos, según el audio que ayer el Anderson Boscan hace público y se difundió ya luego, tenemos un director provincial nombrado por el Pleno, entre otros con el voto del señor Godoy, porque este director ya venía desde la primera etapa de gestión de Godoy en la Judicatura, y este señor le llama a una reunión a un juez, cosa que ya no es usual, ¿no es cierto? Antes los señores del correísmo nos tenían acostumbrados, no sé si vos te acuerdas, los célebres oficios de Alexis Mera. Cuidado, falla en contra del Estado en los contenciosos administrativos, tributarios. Cuidado, concede acciones de protección sin perjuicio de las acciones disciplinarias de la Judicatura. Estamos al mismo nivel. Porque ahora, al igual que en el caso Vocales, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Lazo, que pasa que ya nos hemos olvidado, la llamadita telefónica, venga a mi oficina y vea, yo no es que le estoy instruyendo, porque eso es lo que uno escucha, sobre cómo debe resolver, pero sí le pido que tenga en cuenta las apreciaciones de la defensa técnica del procesado. Estamos viendo una cosa escandalosa, es decir, el Poder Judicial pidiéndole a un juez que tenga en cuenta las consideraciones en general de una de las partes procesales, lo cual ya es llamativo y escandaloso, pero específicamente en este caso en el que se procesaba un delito grave como es el caso del lavado de activos, con un antecedente además de narcotráfico. Eso rumor ya no es. Es decir, creo que con el audio hay suficientes elementos, creo yo, mi querido amigo, vos me darás tus razones, para imputar ya e iniciar ya un juicio político en contra de Godoy, y es más, en contra de los 4 vocales del Consejo de la Judicatura. Vuelvo a insistir, con permite. El caso, solo una cosa, el caso Vocales fue menos que esto. Y esos señores fueron procesados penalmente. Que no hubo las condiciones para los juicios políticos, porque vos sabes que los juicios políticos son votos más que razones. Lamentablemente debería ser al revés, pues así. Pero por menos que eso, 2 vocales fueron a visitar a miembros de la Corte Provincial a pedirle que fallen a favor de la señora Llori. ¿Te acuerdas cuando se le sacó de la presidencia a la Asamblea? Bien sacada, siguiendo el procedimiento que establece la ley de la función legislativa. La señora Llori presenta una acción de protección, le niegan en primera instancia, apela, y los señores que hoy fueron ya condenados por el caso Vocales presionaron por la toma de una decisión. Más o menos como está pasando ahora con el señor Gaibor. Todo esto sin perjuicio de lo que pudiese ocurrir en el ámbito penal. Es que, a ver, un mismo hecho, que en este caso se produce, debe generar distintas responsabilidades. En lo penal, ya veremos qué es lo que dice la Fiscalía. Me sorprende que no avance a paso rápido en este caso. Yo esperaba ver allanamientos. Honestamente le digo. Es decir, señor Gaibor se da el lujo de colocar ese comunicado, ¿no es cierto? Habrá presentado la renuncia, no sabemos si el Pleno se la aceptó o no. No debieran aceptarle hasta que la Fiscalía haga lo suyo, porque parece que aquí estamos tratando de dar tiempo para que las cosas se enfríen. Si me permite, ¿no ayer hubo el pedido, se formalizó, se hizo público, que el Consejo de la Judicatura pidió la renuncia al director provincial de Pichincha, todas las denuncias del Claro, bueno, él dice que ya ha presentado la renuncia, pero esa es la salida fácil, pues. Doy un paso al costado en aras de la institucionalidad, porque es básicamente el mismo discursete mal copiado de Mario Godoy. Usted lee el comunicado, es exactamente el mismo mensaje. En lo penal, habrá que ver qué pasa con la Fiscalía. Es un asunto de la Fiscalía. Estoy de acuerdo, el estándar probatorio es más riguroso, los audios tendrán que periciarse, habrá que llamar a rendir versión. En lo político, que es otro ámbito, donde ya no responde el señor Gaibor,
sino los vocales de la judicatura, me parece que tenemos elementos suficientes. Además, como ha dicho la Corte Constitucional, en este caso de Llori, lo dijo en el caso de Pablo Celi y otros. Primero, objetivamente no proceden las garantías jurisdiccionales contra mecanismos de fiscalización y control político, y específicamente juicios políticos. Está negado eso. Juez que concede eso comete error inexcusable, ha dicho la Corte Constitucional. Pero creo que ahí ya la cuestión, ha dicho la Corte, es más laxa, es decir, el estándar probatorio para imputar una responsabilidad política se basa en lo que la Corte ha denominado la mínima verosimilitud. Aquí yo creo que vamos más allá de la mínima verosimilitud, es decir, tenemos claramente un audio. Y aquí hay dos cosas que creo que genera una responsabilidad política. La primera, a nombre de quién fue. Que Gaibor no va pues solito a decir, vea, tenga en cuenta las consideraciones de la defensa técnica del procesado señor ni sé cuantito serbio. Solo le digo ahí para que usted vea lo que hace, pero ya sabe, cuídese mucho, ¿no? Claro, más aún, a nombre de quién fue. Cuando se ha hecho público que luego, la esposa la segunda cosa, a nombre de quién fue es lo que se tiene que contestar. Fue defensora. Luego, ¿por qué aboga justamente por una causa en la que en su momento, porque está claro que hoy ya no, pero en su momento intervino nada más y nada menos de quien es hoy la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura? Eso ya, digamos, creo que coloca al menos una gran manta de dudas sobre la gestión del presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, digamos, esta para mí es la cereza del pastel de un cúmulo de señalamientos que se han venido haciendo, y ya pasó en el tema de la jueza Vera. Ya hubo también ahí un escándalo con el caso Pendrive, es decir, no es la primera vez que esto está pasando con señalamientos, acusaciones respecto a esto, pero hoy hay una evidencia, creo que muy clara, y mi querido amigo, con todo el cariño que vos sabes que yo te tengo, creo que para mañana va a ser muy tarde el tema de Godoy. Porque, a ver, señor asambleísta Andrés Castillo Maldonado, vuelvo, en sus argumentos, usted fue el que presentó, habló de un término de hasta 8 días, que podría ser antes, para garantizar la norma constitucional del artículo 76, numeral 7, que obliga a dar un tiempo prudencial para que el acusado prepare su defensa, que es importante, evidentemente, él tiene el derecho a la defensa y el debido proceso, también en lo político. 8 días, ¿por qué? Y una observación, usted dice, hablé de un término de hasta 8 días. 8 días laborables u 8 días término, que en el ámbito judicial es los días solo laborables. Sí, hacia allá iba. A ver, un poco con lo que dice el Ismael, estando de acuerdo en lo que él dice en cuanto al análisis jurídico. En el pleno de la Asamblea el domingo, cuando yo planteé, no el juicio político, sino una convocatoria para que él dé un informe sobre las acusaciones que habían. Comenzó la revolución a desgañetarse diciendo que justicia que tarda no es justicia. Entonces que hay que llamarle pronto al señor Gaibor. Ellos no tienen calidad moral para hablar de eso. Eso sí hay que Pero decir. Cuando hablan de justicia, seguramente después le iban a poner al señor Ramiro García, le iban a poner al señor Mauro Andino, le iban a poner a todos aquellos diciendo que como es un proceso en donde se determinan derechos y obligaciones, hay que garantizar el debido proceso. Yo ya aprendí. En el Ecuador y en Quito particularmente estamos llenos de analistas del palo porque bogas, palo porque no bogas. Si es que nosotros le convocábamos dentro de 48 horas, como es un caso escandaloso, nunca hubiese faltado el que diga, no le están dando el tiempo suficiente para que prepare la documentación, y por eso se presentó a la Asamblea a decir 4 fantochadas. Si es que se le da el tiempo para que el señor no solamente vaya y diga, sino que vaya y sustente lo que dice. Si no, esto va a parecer como cuando compareció Salcedo, pues. Acuérdate tú cuando fue Salcedo al pleno de la Asamblea, llegó a votar con ventilador, lo que ustedes conocen que se avienta con ventilador, a lo que el presidente de la Comisión de Fiscalización tuvo que decirle cualquier cosa que usted diga, tiene que traer sustento, porque no van a decir cualquier cosa. Entonces, para garantizarle el tiempo, para que él prepare y sustente lo que va a decir, hemos dicho de un plazo de hasta 8 días. Hasta 8 días, ¿no es cierto? Eso, 1. 2. Sí, en efecto, lo que dice el Ismael es cierto, porque no vamos a discrepar en el punto. No vamos a discrepar. Lo que estoy yo haciendo es poner matices. Hay juicios políticos que por menos se han iniciado. Sí, cierto es.
Pero yo no quisiera entrar en un juicio político, Ismael, en donde después sea calificado como una payasada o una fantochada. Sí hay que levantar la información de manera correcta para que esto no se quede solamente en le votaron porque hubo los votos o no le votaron porque no hubo los votos, sino que exista todo un debate serio en torno a la evidencia y a la prueba que se pueda recabar, no solamente de estos temas, porque hay causales expresas para el juicio político: incumplimiento de funciones, arrogación de funciones, no responder a un asambleísta un pedido de información que se le haya realizado o que esa respuesta sea insuficiente o mal hecha. Entonces, ¿y cree que puede encajar en eso? Debe haber estoy tratando de estructurar una teoría del caso, y para que eso suceda, obviamente habrá que identificar no solamente lo que forma parte de este escándalo. Y de ahí, sí, los tiempos están susceptibles, podríamos haber dicho dentro de 48 horas como dentro de 5 días, pero yo creo que lo prudencial son los 8 días. Creo que es lo prudencial. Y no quisiera entrar en la discusión aquella que nos quieren llevar los mismos de siempre, a decir que no se le quiere llevar a Godoy porque no queremos perder las vacaciones. Es decir, no se trata de si la asamblea se va o no se va de vacaciones. Esto es un tema de un poco guardar las formas en cuanto a los tiempos, que este señor tenga la posibilidad de garantizar, porque si es que nosotros estamos todavía en el país de los jueces de Manglar Alto, los jueces de Calceta, que después te dicen, esa comparecencia. Y todo. Bueno, entonces hay que tener cuidado, y yo trato de ser serio en mis temas. Eso me ha costado muchísimo. Estos días en redes sociales me han apaleado justamente por este tema de los tiempos, pero yo estoy convencido que mientras mejor lo hagamos, más allá de los tiempos, vamos a poder con el tiempo demostrar que estamos haciendo una fiscalización seria, que no seré yo el que le va a alcahuetear a Godoy, sino que más bien se cumplan con los procedimientos para tener un proceso que esté a la altura de una asamblea de la República. ¿Y por qué a la Comisión de Justicia y no a la Comisión de Fiscalización? Porque obviamente los procesos de fiscalización se llevan acorde al tema que se está tratando, y voy a traer un tema agrio y álgido también que ha sido de discusión estos días. El tema Progen no fue a la Comisión de Fiscalización. Y eso fue en el periodo pasado, en la época de la Viviana Veloz. Lo mandaron a la Comisión de Participación Ciudadana porque tiene cierta relación con ese tema. Ahora, la Comisión de Justicia va porque tiene que ver con la estructura del Estado y con el Consejo de la Judicatura. De comenzarse un juicio político, por supuesto que irá a la Comisión de Fiscalización, porque la ley dice que ahí es donde se sustancia. Entonces, primero calificación del CAL, luego exactamente, va a la Comisión de Fiscalización y todo el tema. Entonces, de existir un juicio político, pues por supuesto que irá a la Comisión de Fiscalización. Y en la Comisión de Fiscalización se sustanciará, y después irá el Pleno, y en el Pleno habrá la audiencia de interpelación, y ya veremos ya cómo nos toca. Pero obviamente yo sí quiero ser serio, manejar los asuntos como se tiene que manejar y recabar la información que se necesita. Por lo que decía el doctor Quintana, ¿cree usted que amerita un juicio político? Bueno, hasta ahora hay evidencia clara en torno al tema, pero yo lo que he pedido es que se responda eso sobre el canal regular, es decir, y en los tiempos que establece la norma. Si yo creo que eso es insuficiente y el Pleno de la Asamblea, cuando comparezca el señor Godoy, cree que es insuficiente, pues se arrancará lo que se tenga que arrancar. Sí, esto es tan claro como eso. Aquí no estamos para tapar nada ni para darle tiempo a nadie. Doctor Ismael Quintana, ¿amerita el juicio político por un lado y por otro? Claro, ya hemos visto que los sectores de oposición se están frotando las manos después de que no tienen calidad moral para lo que han hecho tanto tiempo. Pero ¿hay espacio para el juicio político? A ver, varias cosas, partiendo de que sí. Yo, como no soy asambleísta, yo entiendo por qué él no puede dar una respuesta. Estoy totalmente de acuerdo que él tiene que aguantarse las ganas. Le podrá picar la lengua, pero no puede decirlo. Porque si llega el caso, tiene que tomar una decisión. Pues no vamos a seguir haciendo la misma tontería de antes, que cuando habían asambleístas que desfilaban en los medios destituyendo y censurando al funcionario antes del juicio político. Así que por ese lado no. Pero como yo no soy nada, yo sí le puedo decir que sí. Creo que desde mi óptica hay elementos suficientes para imputar un juicio político, una responsabilidad política. Y vuelvo a insistir, de Godoy y los otros 4. El asunto de Gaibor no es un asunto solamente de Godoy. Ahí hay un nombramiento hecho y hay una responsabilidad respecto de ese nombramiento, ¿no? Pero sí creo que hay que aclarar algunas cosas. Yo creo que está bien, la fiscalización se encamina a través de procedimiento documental o informativo y también a través de juicio político, eso me parece que está claro, pero sí creo que hay que aclarar para la gente que el procedimiento documental no es condición necesaria para arrancar un juicio político.
Es decir, ese es uno de los casos por los cuales uno puede llamar a un funcionario sometido a juicio político. A juicio político es cuando, habiéndole hecho el requerimiento de información, no entrega esa información o la respuesta que da es insuficiente, porque ya esa es una causal de incumplimiento de funciones. La causal prevista en el 131 de la Constitución es incumplimiento de funciones. El deber del Consejo de la Judicatura y de sus integrantes es velar principalmente por la independencia judicial. Y resulta que ese deber constitucional y legal ha sido quebrantado por parte de los vocales de la Judicatura. Yo no le veo mayor causal. Es decir, no estamos llevando a proceso penal en la Asamblea Nacional hasta al señor Gaibor, al señor Godoy. De hecho, cuando hubo el juicio político a Lazo, ¿qué es lo que decíamos muchos? Es que este no es un proceso penal. Deje a la Fiscalía que se enrede con el tema de las pericias, los testimonios, las versiones y todo lo que corresponde en el proceso penal. Este es un proceso de responsabilidad política, de oportunidad y de pérdida de confianza. Y creo que en este momento, no sé, salvo que ADN quiera cargar con alguien que ya apesta, muerto, seguirán sosteniendo a Godoy en el pleno de la Judicatura. Y el Andrés decía una cosa, es que el correísmo no tiene cara para hablar de independencia judicial, y creo que en eso vamos a concordar. Al menos quienes como Andrés, como yo, como mucha gente, nos hemos opuesto al correísmo, tenemos clarísimo, porque además vos has ejercido la profesión, yo sigo en el ejercicio de la profesión, y fue bien duro en la época de Correa tener que ir a las audiencias, presentarse ante jueces que ya tenían tomado una decisión antes de que arranque la audiencia, porque había el oficio pues del señor Mera, que decía que si fallaban en contra del Estado les caía el hacha, ¿no? Las llamadas, las visitas, pero si eso ya lo vimos. Y por eso mismo, mi querido amigo, creo que ADN tiene que asumir en este caso el rol fiscalizador para darle muestras al país con hechos, no de labios para afuera, que están luchando contra el crimen organizado, porque resulta que aquí la evidencia es que hay una función judicial que está aparentemente al servicio del crimen organizado que ustedes dicen combatir. Sostener a Godoy 15 días, 8 días, un mes más en la Judicatura es un sinsentido. Yo creo que tú, la bancada de ADN, están llamados precisamente a asumir ese rol fiscalizador, pero hacerlo con sentido de oportunidad. Yo no voy a entrar en este tema de que se van a las vacaciones de la Navidad, estos son para todos días festivos, son días a medio gas, pero creo que cuando la tarea llama hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Luego, defensa. Tú dices, es que le estamos dando los 8 días. Yo estoy de acuerdo, porque en esto de los juicios políticos ha habido una suerte de manoseo en el pasado. Y comentaba el caso de Llori, en algún momento pasó con Pablo Celi, ha pasado con algunos, es decir, muchos funcionarios censurados y destituidos. Pero defensa hay en el juicio político. Es decir, si a Godoy se le presenta hoy la acusación constitucional, el tema pasará al CAL, el CAL calificará la acusación, mandará a la comisión, y vos sabes que ahí va a haber un periodo de 15 días para que el señor vaya, presente los descargos como corresponde, conteste la prueba de cargo que presentará el acusador, y sobre la base de eso habrá un informe en la comisión de fiscalización, y luego viene una segunda etapa que vos también ya la decías, ante el pleno. Sobre la base de un informe que se tiene que elaborar en la comisión de fiscalización. En el pleno el señor tendrá que ir ahí sí a ejercer el derecho a la defensa. 3 horas tiene, pues, ¿no? Y luego 2 horas más para contrarreplicar. Nadie se toma ese tiempo, pero la ley establece ese procedimiento. Entonces creo que condiciones para que Godoy se defienda existen en el marco y dentro del procedimiento del juicio político, porque aquí el hecho es muy concreto. Saquemos la paja del tema de que si la esposa era la abogada en algún momento de este procesado, que es grave, por supuesto. Aquí el hecho concreto es que usted tiene un funcionario de la Judicatura yendo a nombre, no dice él de quiénes, supongo que Godoy podrá decir a nombre de quién fue Gaibor, ¿ya? Podemos ir atando cabos, pero eso es, y se está presionando por un caso. Es decir, el Consejo de la Judicatura presionando a un juez por un caso en el que el Consejo de la Judicatura no debería tener nada que ver. Ese es el hecho concreto. ¿Hay prueba de eso? Creo que hay prueba. Y vuelvo a insistir, para mañana, mi querido amigo, va a ser tarde. Yo si hago un llamado a la bancada de ADN, no decepcionen a la gente que ve en ustedes, y yo te hablo por vos, hablo por el Esteban Torres, que son asambleístas del gobierno, los cuales yo he depositado confianza, te hablo personalmente, y cuando vos iniciaste el periodo, yo te escribí un mensaje y te dije, puta, me siento representado por ti y espero que te vaya bien.
pero este tipo de cosas sí levanta una sospecha. O sea, como te decía el doctor Prado ayer, la mujer del César tiene que no solo ser, sino parecer. Y aquí no estamos pareciendo ni estamos siendo. Doctor Andrés Castillo Maldonado, a ver, 3 planteamientos de coyuntura. 1, en el escenario de llegar a un juicio político, para censurarlo y destituirlo se necesitarían los 2/3, es decir, 101 votos, por un lado. Eso dice la norma constitucional. Segundo, ¿cuándo será la comparecencia para que dé su informe, que responda el doctor Mario Godoy, si está fijada la fecha? Y tercero, si es entendible un tema complejo llegar a un juicio político con todos estos hechos que ha señalado el doctor Ismael Quintana, de alguna manera darle gusto a quienes, y hay que decirlo, no tienen calidad moral desde la oposición para hacer esto, pero es una herramienta constitucional, legal, la fiscalización y el juicio político. Un tema extremadamente complejo que se les presenta, como decía el doctor Quintana, para ADN. A ver, las 3 observaciones. Bueno, el plazo fatal para comparecer sería el 5 de enero en el peor de los casos. Ya. En el peor de los casos. Si es que hay que convocar antes, pues eso ya será una decisión de el presidente de la Asamblea para la convocatoria. No está fijada todavía la fecha. Por eso sacamos la resolución diciendo hasta 8 días. Hasta 8 días. Ya, perfecto. Ya, entonces en el peor de los casos será el 5 se necesitarían 101 votos para destituir si se llega al juicio. Ya. Exactamente. Y tercero, ¿esta papa caliente en ADN? Bueno, nosotros haremos, yo estoy, como se ve, dando muestras de que estamos buscando la fiscalización. Yo estoy buscando la fiscalización y lo estoy haciendo y estoy levantando la información y estoy recabando información y me llega información no solamente de este caso, sino de varios más. ¿No es cierto? Entonces, obviamente yo tengo que procesar, porque si es que vamos a ese asunto, yo no quiero hipotecar no solo mi carrera política, Miguel y Ismael, sino yo no quiero hipotecar mi prestigio como abogado, porque finalmente desde mañana se acaba y yo voy a tener que ir a mi oficina de toda la vida a seguir trabajando. Entonces yo quiero hacer algo que se sustente en el derecho, que se sustente en las pruebas y no solamente en los votos. ¿No es cierto? Porque mañana más tarde resulta que desde Bélgica les ordenan que no, y no dan los votos y el juicio político se cae. Verbigracia, lo que pasó con la señora Butiñá, pues, que guardando las distancias, ¿no? Evidencia clarísima que la señora maltrataba a su personal, que la señora cobraba a su personal, que la señora vacunaba a su personal. Llegó la orden de Bélgica y le dijeron hay que salvar a la compañera y no se le pudo Permítame añadir uno de tantos. Le salvaron a Vilma Terán. Ya. Una vergüenza. Ya. Salvaron a Vilma Terán. Hoy en la cárcel con 2 sentencias y una tercera también en camino. Ya, y para Correa el señor Poli era simpatiquísimo. O sea, es decir, con esta gente no se sabe para dónde te va a salir el tiro. Es decir, esto es como cuando se dispara una bomba lacrimógena. Pero ustedes tienen una bomba de tiempo. Por supuesto que sí. Y nosotros estamos trabajando en eso, en recabar la información y en manejar no los tiempos, sino la prudencia. Y la prudencia nos exige que mientras vamos esperando los tiempos que establece la norma, nosotros vayamos construyendo una teoría del caso. Claro, para llegar a lo mismo, digamos, si se llega al juicio político. Sí, porque no puede ser un show. Esto no puede ser un show televisivo. Para show ya ha habido suficiente. Esto tiene que ser un tema que vaya caminando y que cada día haya una evidencia más del por qué el señor debería irse a su casa si es que hay evidencia en torno al tema, más allá de si es que hay los votos o no. Que sea irrefutable que se quede o que sea irrefutable que se vaya. Es decir, que esto no sea porque como hubo los votos, se salvó, o como hubo los votos se fue. No tiene que ser eso, sino que hubo evidencia, en el juicio político se manejó lo que se tuvo que manejar y por supuesto nosotros estamos para eso. ¿Cuál debiera ser el desenlace, doctor Ismael Quintana? Bueno, creo que se ha hecho una convocatoria. Pienso que dentro del sentido de urgencia esa convocatoria tuviese que acortarse. Es cierto que es hasta 8 días. Esperaría que ojalá se hiciera antes. Es decir, lo otro es estar obsequiándole tiempo al acusado ¿para qué? Si las explicaciones las va a tener que dar, insisto, en un juicio político, tarde o temprano eso va a pasar. Entonces, el desenlace tiene que ser, 1, presentar una acusación constitucional. En eso sí voy a coincidir con Andrés, bien hecha, no mamarrachadas. No cuestiones como perdón que te diga, pero el muchacho que presentó la de Gonzalo Albán, eso fue francamente un despropósito. Y por eso yo vuelvo a insistir, si por esa torpeza destituyeron a un funcionario,
Creo que la evidencia es arrolladora. Entonces, una acusación constitucional bien hecha, con un procedimiento célere, ante la Comisión de Fiscalización, luego ante el Pleno, y una buena censura y destitución que para mí y para la gente, pero sobre todo para quienes estamos ligados al sector justicia, será esperanzador. Saber que en la Asamblea Nacional no se solapa a nadie y que estas prácticas que son recurrentes, que son lamentablemente comunes, de que el órgano de administración de justicia esté yendo a presionar a los jueces, porque como dice el Andrés, este será uno de un montón de casos en los cuales los jueces han recibido presiones, chantajes, amenazas, porque ya sabemos cómo es la cosa. No fallas en tal sentido, en tal caso, aquí te activo el sumario disciplinario que te tengo guardadito, antes de que prescriba la acción disciplinaria. Ese es el mecanismo. Y por eso yo echo de menos que la gente no haya dado paso a la constituyente, porque este era uno de los temas que muchos planteábamos que se debía resolver en la constituyente. Tema de la justicia, claro. Entonces, también como país hagámonos cargo. El 16 de noviembre acabamos de cerrar la puerta a la posibilidad de que esto cambie. Pero bueno, la gente dijo no. En democracia hay que aceptar el resultado. Yo voté que sí, pero acepto que la gente dijo no. Creo que tarde o temprano el desenlace no es solamente Mario Godoy, porque después vendrá otro, pues que cada vez estamos peor. Paulo Rodríguez, Gustavo Yalca, María del Carmen Maldonado, ¿cuáles han sido tantos? Murillo, que fue otro desastre ese señor. Ahora pontifica, además. Ahora hablen de independencia judicial cuando tuvieron el caso Vocales. Por favor. Yo estoy, digo, con todo el cariño a los medios de comunicación, dejen de invitar a quien estuvo metido en estos temas, pues a quien presidió el Consejo de la Judicatura en el caso ese Vocales. ¿Cuál vino luego? El que menos dolor de cabeza nos dio es el interino, el señor... se me fue el nombre de este abogado que estuvo ahí. Bueno, se me fue el nombre. Y finalmente... El doctor Román. Álvaro Román. El que menos problemas dio fue él. Luego, el señor Diablo, Terán. Y ahora que está peor que el Diablo. Señor Godoy. Entonces, no hay para dónde irse. Cada vez vamos a peor, ¿cierto? Entonces, esto algún rato tiene que cambiar. Habrá que en algún momento, el desenlace final tiene que ser sentarnos a debatir como país si realmente el Consejo de la Judicatura, al igual que otro bodrio como es el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene su vela en este entierro también, pues porque el nombramiento no lo hizo Noboa por si acaso. El nombramiento lo hizo el señor Fantoni, con el voto del señor Rosero y otras dos personas ahí del Consejo, cuyo nombre ya ni me acuerdo. Y en la terna lo puso el señor Swing, que ahora cuelga en la Corte Nacional comunicados rasgándose las vestiduras por la independencia judicial. ¿Quién le puso en la terna? ¿Y por qué le puso en la terna? Después de tanto cuestionamiento que hubo por parte del sector, al menos de los abogados, a la gestión del señor Godoy en la judicatura. Entonces, sí hay como explicaciones que darle al país, ¿no? Esperemos el desenlace, siempre debido proceso, derecho a la defensa, comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy, y veamos el desenlace para volver a hablar de un tema que ha generado revuelo en el país. No es admisible que un director provincial llame a un juez para decirle póngale atención a la defensa de una persona que fue luego sentenciado. Muchas gracias al doctor Andrés Castillo Maldonado, asambleísta, y el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Una linda mañana. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina internacional.